El aterrador grito de La Llorona. La historia de La Llorona ha atemorizado a muchas generaciones de mexicanos desde tiempos prehispánicos. Fray Bernardino de Sahagún nos informa en su Historia General de las Cosas de Nueva España que los habitantes del Valle de México veían poco antes de la conquista a la diosa Cihualcóatl, vestida de blanco, flotando, y que como sexto presagio de la llegada violenta de los españoles, gritaba: ¡Oh, hijos míos! ¿A dónde los llevaré para que no acaben de perderse? Pero también se cuenta que la Malinche, por haber traicionado a su raza, se convirtió en la Llorona, un alma en pena que, arrepentida por su gran falta, lanzaba ya durante la colonia el aterrador grito de ¡ay, mis hijos! Actualmente abundan los testimonios de gente que dice haber oído, atravesando ciudades y pueblos, ese lamento que eriza la piel. Algunos mencionan que esto es más común en lugares donde hay grandes depósitos de agua o corren ríos. Pues otra versión del origen de este grito espantoso es que la Llorona era una mujer de la época colonial que, engañada por su marido, ahogó a sus propios hijos en un río. Sobre la calzada Vallejo, a la altura del lugar conocido simplemente como Kilómetro 8, a mediados de los 70, habían muy pocas casas y estas estaban rodeadas de terrenos de sembradío. En la parte que se estaba fraccionando ya, don Emanuel tenía un terreno y había construido solo un humilde cuarto. Pues bien, la primera noche que pasaron ahí, Emanuel y su joven esposa María Fernanda tuvieron que dormir sobre petates. Comenzaban a entrar en calor cuando oyeron que recorría la planicie un lamento espeluznante. ¿Oíste?, preguntó Emanuel, incorporándose y echando una mirada a la ventana de madera, solo cubierta por un plástico transparente. ¡Ay, Dios!, respondió la mujer. ¿Estarán matando a alguien? ¿Y si voy a ver? No, espérate. Ha de ser en la otra colonia. Si volvemos a escuchar el grito, vas a ver si puedes hallar a unos policías para que investiguen. De pronto, por el magueyal próximo se escuchó de nuevo: ¡ay! ¡ay! ¿Oyes?, dijo Emanuel, parándose y ajustándose los pantalones. ¿Será alguien que está herido? ¡Ay, pero qué feo grita! Déjame destrancar la puerta. ¡Ay, llévate el machete, viejo! No vaya a ser la de malas. Pero ahora escucharon: ¡ay, de mis hijos! ¡Mis hijos! María Fernanda lanzó un chillido de espanto y se cubrió aún más con la manta. Por su parte, convencido ya de que aquel lamento no era cosa de este mundo, por lo rápido que el grito se había aproximado a su vivienda y por lo inhumano del tono de esa voz, Emanuel se volvió a meter bajo su cobija y se puso a rezar y a besar el crucifijo que pendía de su pecho. ¡Ay, Virgencita Santa!, decía temblorosa la mujer al oír de nueva cuenta el lamento del más allá. ¡Ay, mis hijos! ¡ay, de mis hijos! Uno de los testimonios más recientes que hemos recibido es el de la señora Virginia Tapia, madre soltera de 4 pequeños, todos cursando aún la primaria. Ellos vivían en la unidad CTM de Tultepec. Resulta que los hijos más grandes, Carlos y Norma, no habían querido apagar la televisión hasta no terminar su programa favorito. Así que ya muy tarde, su madre los estaba obligando a hacer sus tareas. Eberto, el que seguía en edad, de solo 8 años, se acurrucaba en los brazos de doña Virginia y acariciaba la frente de la más pequeñita, apenas una bebé, que ya descansaba sobre los cojines. La señora, furiosa contra sus desobedientes hijos, veía la hora. Faltaba 1 minuto para las 12 de la noche. Deseosa de meterles miedo y así darles un escarmiento, les dijo: ¿ya ven? Por no obedecer ahora van a venir las brujas y se los van a chupar, porque a esta hora se aparecen a los niños mal portadas.
Debido al calor de la estación, pues era pleno mayo, tenían abiertas las ventanas del departamento, ubicado en el tercer piso, y las cortinas anudadas para que entrara el aire fresco. No bien acababa la señora de decir lo que referimos, cuando recorrió las calles de la unidad un aterrador lamento sobrehumano. Víctor, el mayor de todos, pese a que sentía temblarle todo el cuerpo del miedo que experimentó, fue a asomarse a la ventana. Las calles lucían solitarias y parecía que el quejido no iba a terminar nunca. En realidad, refiere Norma, que en esos momentos abrazaba a su madre. El lamento duró solo cosa de 1 minuto. ¡Oh, Dios mío!, dijo la mamá santiguándose y persignando también a Eberto y Norma. Víctor cerró la ventana, pero olvidó correr la cortina y fue al lado de su madre. Todos creían que había pasado lo más aterrador, cuando justo frente a su ventana pasó una extraña forma y se escuchó de nuevo, aunque ahora más atronador el lamento. Y tras esto, clarísimas las palabras de ¡ay, mis hijos! Por último, queremos referir lo que sucedió a Teresa Román, mujer de unos 35 años, y a su hija Roberta, en una conocida unidad habitacional de Tecámac, Estado de México. Ambas acostumbraban salir a pasear a su par de cachorros a eso de las 11 de la noche y aprovechaban para correr un poco, pues ambas estaban excedidas de peso y tenían parientes cercanos con diabetes. Era viernes y por lo común a esa hora había gente aún en la zona de los columpios, pero esta ocasión el parque lucía solitario, mas ello no importó mucho, pues las mujeres vivían enfrente del mismo y ante la posible aparición de asaltantes podrían refugiarse pronto. Cuando Roberta iba corriendo tras el más pequeño de los perros, cuya correa había soltado accidentalmente, vio de pronto parada, junto a los montones de basura, a una mujer vestida de blanco y de largo cabello, al parecer cubierto de canas. La joven supuso que tal vez se veía espectrar por la luz de la luna llena. No muy dada a creer en historias de aparecidos, Roberta iba a saludar a la mujer cuando notó, justo cuando su perro comenzaba a gruñir como si tuviera mucho miedo, que a esa mujer, pese a la intensa luz lunar, no se le veía el rostro. ¡Mamá!, dijo con voz temblorosa la muchachita, y empezó a caminar hacia atrás, sin quitar la vista de aquel ser que poco a poco se fue moviendo, como bamboleando por el viento. La chica entonces le gritó a su perro para que la siguiera y fue aprisa al lado de su madre, que sentada en una banca acariciaba al otro cachorro. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasa, hija? ¿Un ratero? ¡Vámonos a la casa, rápido! ¡Allá hay una maldita vieja que no tiene cara! La señora inmediatamente se incorporó y volteó hacia donde su hija le señalaba, pero no vio nada entre las bolsas de basura. ¡Ay, hija!, iba a reprenderla, pero al ver que estaba sollozando, trató de calmarla abrazándola. No, mamá, mejor vámonos. Dame las llaves, rápido. Ya entre las paredes de su hogar, la muchacha se deshizo en llanto. La mamá no sabía ni qué pensar, pero decidida a salir de dudas, se asomó hacia el parque. Distinguía perfectamente los montones de basura y envalentonada se quedó observándolos un buen rato, por si distinguía algo anormal. Estaba a punto de abandonar su puesto de vigía, cuando vio que una sombra flotaba sobre las bolsas negras. Luego, esa extraña aparición empezó a dar vueltas por todo el parque. Iba a llamar a su hija, pero no quiso asustarla más. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cierra esa cortina! La mujer obedeció. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿La viste? No vi ninguna señora, pero... Los perros, puestos ya en la azotejuela, comenzaron a ladrar y a gruñir muy espantados.
y de pronto se oyó el temible lamento. ¡Ay, mis hijos! ¡La Llorona! ¡Es la Llorona!, gritó Roberta histérica ya, y descolgó el crucifijo de madera de la sala para apretarlo contra su pecho, pareciéndole interminable los segundos que duró ese grito. Cabe señalar que a la jovencita se le declaró la diabetes debido a ese gran susto. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio, abordaron su auto, un chico. La pasajera. ¿Quién sabe si sea cierto que los espectros, con tal de reinstalarse en el mundo de los vivos, tienden a usar transportes impropios de ellos? Lo que sé es lo que sucedió a un padre y a su hijo, que hace un par de años fueron a presentar sus respetos a los deudos de un personaje recién enterrado. Al salir del cementerio abordaron su auto, un compacto, y al hacer un alto para el que el de la entrada los dejara pasar, vieron por un instante a una mujer de edad vestida con recato y llevando amplios lentes oscuros que le suprimían los ojos, de pie junto al vehículo, sonriendo. En cuanto salieron a la calle, el hijo, que era el conductor, dio un respingo al oír a su padre gritarle que acelerara, porque se había metido. El hijo miró instintivamente por el retrovisor y, en efecto, halló a la vieja sentada en el centro del asiento trasero, absolutamente inmóvil pese a los tumbos que daba el auto. El padre estaba fuera de sí, pegaba de gritos, manoteaba, exclamaba oraciones e intentaba no mirar hacia atrás, pero al final se sobrepuso al miedo, giró el cuerpo y en vano intentó quitarle los anteojos a la pasajera. Su testimonio es que parecía que tocaba una escultura de hielo, a lo que solo podrían quitársele partes si se usaban martillo y cincel. Dado el fracaso, el señor ordenó al hijo que se detuviera junto a una patrulla que casualmente estaba orillada. Ambos salieron atropelladamente y también atropelladamente rogaron a los uniformados que revisaran el vehículo porque alguien se había subido. Los hombres ojearon con desgano el pequeño auto e encogieron los hombros y anunciaron que no había anomalías. Mientras padre e hijo se tranquilizaban, los patrulleros se fueron entre risas. Había una parroquia a 2 cuadras. El hijo corrió a ella, tomó agua bendita en un envase y volvió precipitadamente. El padre ya estaba sosegado y se calmó aún más cuando salpicaron de agua bendita no solo el asiento trasero, sino todo el interior del auto, cajuela y motor incluidos. Siguieron su camino en paz. Hasta la fecha no han vuelto a acercarse a este cementerio o a ninguno otro. La venganza después de la muerte. En 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen. La joven, según decían, había fallecido en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se decía que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que le había quitado la vida. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Era evidente la constante envidia que sentía Ángela por su hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable, que ella le había quitado la vida.
Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza, y cada palabra pronunciada por el espíritu le retumbaba en el cerebro, produciéndole más ansiedad y pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana.